no, bueno, solamente tiene muchos libros escritos, realmente, y son todos muy valiosos. No voy a hacer la enumeración porque, como dice Roberto, vamos a aprovechar el tiempo, pero es psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, pero empezó su formación en la Asociación Psicoanalítica Argentina, y después, cuando se produjo la división, la continuó en Abdeva. Sí. Quiero hacer una salvedad. Soy ex miembro de Abdeva, no soy... Bueno, perdón. Bueno, porque finalmente me hice local y decidí que no podía tener tantas ramas en tantos lados. Claro, o sea que hiciste la migración. Es psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica de San Francisco, ¿no? Y de la de Seattle Sí, también. correcto. Sí. Y bueno, además llevas un grupo que había empezado Paula Hyman, ¿no? En Londres, un grupo donde reunís a colegas de todo el mundo, del cual yo tuve el honor de participar durante 2-3 años, muy, muy interesante, y que está, además de Roberto, también grandes representantes del psicoanálisis de la escuela inglesa, ¿no? Perdón, perdón que me está llamando la traductora de un trabajo. Así que bueno, y nos ha interesado realmente el caso que presentaste de este niño, ¿no? Un caso tan grave, y sobre todo también enfocado desde la perspectiva de varios autores, pero como estamos acá en el grupo de investigación de Bion, nos interesó especialmente, Ricardo y a mí, de todo el aspecto que tiene que ver con la parte, digamos, la parte clínica, cómo se pone en presencia todo lo que aprendemos por la teoría en la clínica, en este caso. Y en ese sentido es que nos gusta reunirnos en los espacios que estamos coordinando de tantos años, siempre leyendo casos clínicos, viendo la parte teórica, viendo la parte clínica y haciendo un interjuego entre ambos. Realmente el trabajo que realizaste con este chico es impresionante. Todos van a querer saber cómo siguió y cómo está, pero vamos a empezar por el principio. Me imagino que lo que habrá sido al principio encontrarse con un caso tan grave, y también quiero destacar la importancia de que imaginémonos en este momento un caso así, ¿no? En un contexto donde no predomine una mirada. Está entrando Patricia desde Madrid, donde digamos, donde no predomina una mirada psicoanalítica. Es un chico que tranquilamente termina medicado, siendo un crónico, es decir, con un desenlace en general nada positivo, ¿no? Para su salud física y mental, podríamos decir, y como una mirada psicoanalítica puede armar un continente posible para contenidos que eran imposibles de contener, como los que albergaban en la mente de este niño, y que lo llevaban al desborde y a la acción y a la puesta en acto en el afuera, y a las intensas proyecciones, ¿no? Que él hacía como evacuaciones a una velocidad que era muy difícil de contener, como vos mismo lo destacás. Pero yo quiero marcar la importancia del psicoanálisis, puesto a trabajar a tiempo, en una cantidad de sesiones y con un seguimiento, de alguna forma pudo evitar la medicalización temprana de un niño, que no sabemos si después seguramente o no lo puede haber necesitado, pero en principio... Ahora, no tanto acá, pero sabemos que en general se está optando por la medicación de todo chico que molesta, ¿no? O TDAH, o esto, o el otro, enseguida se lo medica, no hay espacio. Acá Mariel Basabé tiene en el libro también un trabajo sobre ese tema, no hay espacio para poner una mirada psicoanalítica y armar un continente para un contenido,
donde hay una función reverí del analista que pueda empezar a transformar todas esas impresiones o sensaciones de un chico que estaba totalmente desbordado y a través de la función alfa transformarla en elementos alfa, transformarla en sentimientos que de alguna forma se lo puede ayudar a que sean contenidos. Eso es lo que yo puedo decir, digamos, en líneas generales, que a mí me interesó, que quiero que participen todos porque ya van entrando, ¿no? Es que estamos en Argentina, Roberto, o sea que la gente, yo le avisé que esté a la 1 en punto, pero estamos en Argentina. Ahora vamos por ya 22. Y lo que yo les quiero sugerir es que por favor las preguntas, las intervenciones, mándenlas por chat. La voy a hacer trabajar un poquito a Gaby, que es la anfitriona, para poderlas transmitir. Después, digamos, intervienen, pero que vayan las preguntas por chat, porque por ahí nos confundimos y no podemos ver las caras de todos, ¿no? Y podemos no darnos cuenta del orden en que pueden estar llegando esas preguntas, ¿no? Pero hubo algunos puntos que, bueno, que yo quería destacar, pero preferiría o escucharte y escuchar a los demás. No quiero, digamos, destaqué lo que a mí me pareció más importante, el tema de cómo usa la identificación proyectiva, ¿no? De una manera evacuativa, pero también como una forma de poder encontrar a alguien que la reciba, y en este caso, el mejor de los casos, que sea el analista, que no le devuelva la interpretación como un cachetazo, sino que el analista pueda recibir esa identificación proyectiva como para guardarla, para contenerla, para que se sienta comprendido sin necesidad a veces de palabras, ¿verdad? Es decir, y también como la usa como un método primitivo de comunicación, es decir, de aceptar esa necesidad donde este chico tenía un miedo de morir que no pudo ser transformado, ¿no? en un nombre, ese terror sin nombre, y al mismo tiempo un amor que tampoco pudo ser recibido. Acá están preguntando, ya empiezan a entrar preguntas, no sé si Roberto querías decir algo con respecto a esta mini introducción que yo hice. No, una muy buena introducción. Estoy curioso y escucho. En realidad, gracias a ustedes me reconecté con este trabajo. Este trabajo fue para mí, dentro de mi evolución psicoanalítica, un trabajo bastante crucial porque me permitió repensar y poner en mis imágenes o mis palabras lo que pienso que es la estructura y la función. Ese es el nombre de, no sé, yo tengo varias versiones del trabajo, estuve buscándola recién en la computadora. Uno siempre hace lo mismo. Claro, algunas ni siquiera las tengo en la computadora. Cuando me mudé de Estados Unidos para acá, cambiaron los sistemas, lo que tenía en ese momento, no sé, en esas memorias, ya esas memorias ni existen más. Pero el título del trabajo, y probablemente lo tengan ustedes ahí, yo sé que Solana, a ver, ¿dónde está Solana? Que la vi hace un ratito. Solana, 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 ¿está por ahí? ¿No me escuchan? Solana mandó un PDF que tiene... Hola Gaby. Hola. Hola, acá estoy, perdón. Es que tengo silenciado. Hola. Hola, hola, hola. Ahí estás, ahí estás. Hola, acá estoy. Sí, no, lo que quería decir, a ver, ¿cómo tiene el título de la versión que tienen ustedes? Ya te lo paso, espera. Yo la Estructura. tengo a mano. Función del objeto contenedor en la modulación de un cuadro psicótico de un niño de 8 años. Función Eso es lo que solamente. mandaste vos, Solana. Okay. Sí, es el artículo que saqué de la biblioteca de Abdeva. Claro, el título original es estructura y función. Ah. No es solo función, pero de todas maneras el tema de la estructura está mencionada en el trabajo, y por otra parte la estructura, Sí.
El chico mismo la dibujó muy bien. ¿Tuvieron ustedes acceso a los dibujos? No, te los vamos a pedir, si es posible que me los mandes, nosotros así lo tenemos para la próxima, o los podemos ver ahora, pero por ahí se complica, ¿no? Yo saqué de acá de mis archivos de papel, que tampoco tengo muchos, algunos de los dibujos del trabajo, que creo que en total son 16 o 18. No, Bueno. no lo alcancé a... ¡Ay, qué interesante los dibujos! Sí, por ahí podemos tener acceso, Roberto, quizás no en este momento, si querés mostrar... A medida que vayamos conversando y cuando toquemos los distintos temas les voy a mostrar los dibujos. Pero de todas maneras, quiero decir que fue un momento crucial en mi desarrollo, que después cristalizó en este trabajo el pensar en la estructura y en la función. Ustedes saben que es muy común, por lo menos acá en Estados Unidos, hablar de containment, 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 y parece que cualquiera que habla de containment está citando a Bion, pero containment muchas veces, como se usa acá y en algunos otros lugares, parece ser lo mismo que Winnicott dice cuando habla de holding, pero containment y holding son dos conceptos teóricos diferentes que pertenecen a teorías diferentes. La teoría de Winnicott es una teoría del desarrollo, la teoría de Bion es una teoría del desarrollo bastante distinta. Entonces lo que me interesó era estudiar precisamente la diferencia entre uno y otro, holding y containment. Y la palabra containment, como lo digo por ahí en el trabajo, me parece que como nombre de un concepto es bastante desafortunado porque no hace justicia a la complejidad del concepto containment. Containment se escribe dentro del concepto de Bion, de la función o la relación continente-contenido, que como ustedes saben, Bion lo representó en los símbolos masculino-femenino, por alguna razón, ¿se acuerdan? Y, sí, y la relación, de manera que cuando hablamos de containment, lo que la palabra no termina de decir es que es una relación entre un continente y un contenido, y que en esa relación, como en toda relación, ocurren cosas, de manera que no es una función pasiva, no es containment, sino que hay una función y que en esa función ocurre una transformación. La transformación que ocurre en la relación continente-contenido es lo que Bion también llama la función Reverie. La función Reverie, como función o dimensión de la relación continente-contenido, es una relación de transformación. Cuando nosotros soñamos, estamos transformando algo en otra cosa. El sueño, efectivamente, es el producto final, o el recordar el sueño es el producto final, pero para llegar a ese producto final hay una función que se llama la función del soñar. Bueno, Bion se dedicó, como ustedes saben, a estudiar la función del soñar más que los sueños. Freud estudió los sueños, Bion estudió la función que nos lleva a tener sueños, a poder soñar. Y esto es parte de la función continente, y ocurre dentro de una estructura, y la estructura es la que Bion, estoy repitiendo ahora, representó como la relación continente-contenido. Bueno, paro acá, los quiero escuchar a ustedes ahora. Bueno, está bien. Realmente es muy interesante lo que estás planteando, ¿no? Y apuntás, me parece, a que Bion lo que hace predominar o subraya es el vínculo, ¿no?
el vínculo que se da entre distintas partes dentro de uno mismo, y el vínculo que se da entre un pensamiento y otro para poder llegar a una idea, el vínculo con el analista y los ataques al vínculo y los ataques a la capacidad de pensar del analista, como vimos en este caso, que te atacaba permanentemente, ¿no? Muy agresivamente, insultando, o con los mocos y todo eso, como formas de atacar la capacidad de pensar del analista, y cortar los links, ¿no? Ponerle bombas a los puentes, como llamo yo, ¿no? Poner bombas a los puentes para poder ganar la guerra, ¿no? Y no, digamos, sentir que es un encuentro con el otro y No, pero para esto sí. un tratado de paz, digamos, no una guerra. Ahora, me pareció muy... No, hay que pedirlo al Zoom y que en el grupo espera, Juan, apagá el micrófono, Juan. No escucho. Bueno, les quiero mostrar un dibujo ahora. Este dibujo sí es a propósito, espero que salga acá. Sí, perfecto, sí, sí. Lo que pongan vista del hablante, así ven el dibujo más grande. Así lo ven bien, pongan vista del hablante. Ah, sí, 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 sí. Que parece un Roger. Casi, casi, sí. Pero esto venía a propósito de lo que vos decías, Hilda, los permanentes ataques al objeto y a la función de vincular del objeto. Y me parece que la violencia que en la relación conmigo en el consultorio expresó en el patearme, escupirme, gritarme, pegarme, todas estas cosas, quedó efectivamente representado en este dibujo. No sé si ustedes alcanzan a apreciar sí. que abajo de estas impactantes manchas rojas hay figuras, hay pequeños dibujos ahí. A ver si lo acerco un poquito más. ¿Ven? Sí, 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 con las piernas cortadas. Claro. Sí. Y esos, a ver, ahí tienen, ahí lo ven también, estoy tratando de hacer un equilibrio acá. Ahí también. Sí, perfecto, ahí también se ve, sí, sí, sí. Sí hay dibujitos, sí, sí. Bueno, todo eso quedó tapado por todas estas manchas rojas con este personaje central que se repite bastante. Acá, ahora van a ver. Que aparece como lo monstruoso, ¿no? Sí. Esto eran eso que vos hablás de los cordones. Los hilos. Sí. Los cordones, sí. Sí, van a ver que esto se repite en muchos de estos dibujos que tienen un personaje. Bueno, acá tienen otro. Ah, qué impresionante. Sí. Bueno, me alegro de haber encontrado los dibujos. Igual de alguna forma te los vamos a solicitar para... a ver, acá si ponen vista del hablante los pueden ver. Y si vos hablás... sonamos. Tiene que hablar él y poner el dibujo. ¿Lo ven el dibujo? Sí. Sí, se ve perfecto. Acá también tienen pequeñas figuritas abajo, ¿las ven? Ah, son las que salen de su cabeza. Sí. Sí, impresiona. Y acá tienen un buen dibujo, precisamente, que sale, que tiene que ver con un dibujo sobre las alucinaciones visuales que tenía este chico, ¿ven? Claro. Esto sale directamente de los ojos. Los ojos, mira. Sí, increíble, ¿eh? Acá también. Sí. Y acá y ahí también. Yo les pido que apaguen el micrófono, así ponemos vista del hablante y...
¿Pueden ver bien? ¿Sí? Sí. Y acá les muestro un dibujo final. Todo esto tiene que ver con los ataques a los objetos y las alucinaciones. Acá ven otra vez las alucinaciones visuales, ¿no? Claro, alucinaciones que a partir que empieza a dibujar empiezan a disminuir, vos decís, en el trabajo. Claro, claro, porque quedan fijadas en el papel, exactamente, sí. Aparte tiene una belleza estética llamativa también, ¿eh? Como pensar que puede ser pintor ahora. Sí, sí, sí. ¿Es artista? No les puedo decir. Perdón, gracias. Es una forma de controlar los objetos, ¿no? Cuando Sí. uno empieza a dibujar, a pintar y de algún modo empieza a controlar esos monstruos internos, ¿no? Exactamente, sí. Creo que Raúl Levin, ustedes deben haber escuchado, Raúl Levin hace mucho tiempo escribió acerca de la función del dibujo y se refirió precisamente a esto, ¿no? A fijar los objetos en el papel. Claro, claro, porque Arminda Verasturi decía que dibujar es una forma de retener el objeto fugitivo. Sí. Entonces, de alguna forma recobra ese objeto que él sentía que no los podía asir y que no había sido contenido y que no había podido incorporar. Eso tan interesante que vos decís, que lo dice Bion, ¿no? Un objeto comprensivo. Él había incorporado un objeto voluntariamente incomprensivo. A mí me gusta como Bion, volviendo a pensar, dice, un objeto voluntariamente incomprensivo. O sea, que él proyectaba todo, evacuaba todo, y poco a poco vos pudiste hacerle internalizar un objeto voluntariamente comprensivo donde la función del arte, el dibujo, la pintura, yo diría el arte, porque de pronto tienen valor artístico algunas de las cosas que mostraste, real todo tiene, pero digamos, ¿no? Pudo empezar a internalizar un objeto voluntariamente no incomprensivo, sino comprensivo, ¿no? Es decir, ese pasaje tan difícil, ¿no? Es decir, tan difícil que se da con este tipo de patologías. Acá hay muchas preguntas. A ver, estaba preguntando... bueno, acá ya hay un trabajo más o menos, pero había una primer pregunta de Viviana Calmanoviecki que dijo, quiero preguntar por la contratransferencia en cuanto a la hostilidad recibida y del chico y los ataques. ¿Cómo pregunta Viviana por tu contratransferencia? ¿No? Y bueno, después te felicitan por el trabajo, muy bien recibido, por supuesto. Y bueno, no sé si querés responder a esa pregunta de Viviana. No sé si lo tomás como contratransferencia, que envío en un concepto que no es muy no es muy visitado por él, ¿no? Porque él habla de dos transferencias, Bion, ¿no? Pero bueno. La contratransferencia a su vez, como la función continente, es parte de una relación, y en esa relación ocurre una función. Contratransferencia va junto con transferencia. Cuando hablamos de contratransferencia tenemos que hablar de la... se me fue un cachitito que se me abrió algo que no quería que se abra acá. Ahí está. Cuando hablamos de contratransferencia, necesariamente estamos hablando de la función transferencia-contratransferencia y lo que ocurre en esa relación. Y es una relación continente-contenido. Como ustedes se imaginarán, yo estaba en el extremo receptor de estas transferencias, pero cuando hablamos de transferencia, el término transferencia viene de las neurosis, viene del modelo de las neurosis de Freud. Acá estamos en el terreno de la psicosis, donde
la transferencia no es transferencia neurótica, sino es un asalto de identificaciones proyectivas, pero ni siquiera identificaciones proyectivas a la Klein, que eran identificaciones proyectivas de objetos parciales. Acá estamos hablando de identificaciones proyectivas de objetos fragmentados, múltiplemente fragmentados, no objetos divididos en bueno, malo, idealizado y persecutorio, sino objetos que han sido atacados y fragmentados, muchas veces en forma tan minúscula que dan lugar a lo que Bion llamó alucinaciones invisibles y alucinaciones evanescentes. Y yo me refiero a las alucinaciones evanescentes de este chico, que en las primeras sesiones parecía fugazmente ver algo que pasaba, pero que no llegaron a ser alucinaciones que él podía describir. En oftalmología ustedes conocen el cuadro de las moscas volantes que hablan los oftalmólogos, ¿no? Bueno, esto es algo parecido a esas moscas volantes, algo que de repente pasa por delante de la vista, pero uno no puede abrocharlo o pin down, decimos en inglés. ¿Cómo sería to pin down? No se puede agarrar. No, pin down es pinchar, como cuando no se pueden fijar. Claro, fijar. ¿Cómo dicen? Fijar. Fijar, ahí está, fijar, to pin down. Bueno, todo eso ocurría en mi lado. Yo era el testigo, el observador y el receptor. Esto que también lo llamamos transferencia, pero es otro animal, es otra especie de transferencia. Una vez que este petardeo de fragmentos tuvo lugar y yo era el receptor a través de mis ojos, mis oídos, mi piel, mi cuerpo, cuando me pegaba, por ejemplo, yo me transformaba en un saco de objetos altamente, ¿cómo se dice? Radiactivos, esa es la palabra. Altamente radiactivo, y por lo tanto yo tenía que ser evitado. Esto hacía que este chico muchas veces saliera corriendo del consultorio. Cosa que es muy común en chicos de estas características, chicos psicóticos que extreman, abusan del mecanismo de proyección o identificación proyectiva de objetos altamente fragmentados, que llega un momento que no pueden estar más en el consultorio y se tienen que escapar. Y esto presenta todo un tema técnico que no vamos a explorar ahora, pero que conocemos los analistas, no solo de niños, de adultos también, pacientes adultos que en el medio de la sesión se levantan del diván y se van. Y bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Salís corriendo por el pasillo, los agarrás para que se queden? No, no lo haces. Con chicos es más difícil porque tiene que haber uno de los padres ahí. Con este chico en particular yo tenía, afortunadamente, acá no tengo esa comodidad, una sala de espera en el consultorio, y lo que hacía cuando el chico no podía tolerar más, lo seguía él a la sala de espera y me quedaba sentado al lado de él esperando que lo vengan a buscar. Y eso sí podía tolerar. Parece que la sala de espera era un sector no contaminado de mi oficina, mi consultorio ahí, ¿no? Así que todo eso se entiende bajo contratransferencia y nos lleva a tener que escuchar, aguantar, ser testigos y tratar dentro de lo posible de mantener cierta estabilidad o cierta fijeza, cosa que a veces es muy difícil. A mí me tocó acá en Estados Unidos hace unos años atender a una nena que tenía, cuando empezó a verme tenía 4 años,
y siguió conmigo hasta los 8, 8 y medio, que fue la edad en la que este chico empezó. Este caso fue, si bien psiquiátricamente, si se quiere, sintomáticamente, era menos grave que el caso de este chico, técnicamente fue un caso que terminó mal, que resultó imposible, porque esta chica no podía parar de actuar y atacarme físicamente todo el tiempo, todo el tiempo. De manera que yo tenía que hacer precisamente lo que Hilda decía, tratamos de no hacer. Tenía que todo el tiempo sujetarla a ella físicamente, muchas veces tan fuerte que le quedaban marcas en los brazos, y yo me sentía terriblemente mal, que esta nena iba a salir de mi consultorio y la mamá iba a ver y le tenía que explicar las marcas de mis dedos en los brazos, pero era tan violento el ataque que realmente esta chica terminaba lastimándome y terminó lastimándome muchas veces, además de revolear objetos, romper sus juguetes, robar objetos de mi consultorio, no solo robar cosas de su caja, que también hacía, sino robar objetos míos que yo tenía, las lapiceras con las que tomaba nota, por ejemplo. La situación terminó siendo imposible y el caso terminó como un caso interrumpido con una bastante mala evolución. Claro. Bueno, sí, no, evidentemente estaría como con, también en esos casos se ve que había una falta de entorno familiar tan grande que era imposible trabajar, ¿no? Lo que yo quería señalarte con respecto al chico que estamos viendo, cuando estaba en la sala de espera, vos te quedabas al lado en silencio, ¿no? Porque ahí no interpretás, y entonces eso lo tranquilizaba, porque era como que recibías todo lo evacuado por él y todo lo proyectado por él como una manera de guardarlo, como dice Bion, ¿no? Para devolvérselo digerido en algún momento en que lo pueda llegar a recibir o no, ¿no? Sí. Cosa que me parece súper interesante, ¿no? De lo que plantea Bion, ¿no? Acá hay varias preguntas, no sé, Gaby, si tenés ahí el orden, yo me desprogramo un poquito, pero hay varias preguntas que por ahí aparecen. Bueno, primero Mariel, ponete el micrófono, porque acá dice que quería preguntarte sobre Tasting, el encapsulamiento y los límites, Mariel. Sí, pero después me pareció más interesante otras cuestiones que él expuso. Tiene que ver con los límites, con la transferencia, y está vinculado también, por un lado, con lo de Tasting, con el encapsulamiento de los objetos autistas que aparecen en los dibujos, pero que les hace un círculo, que no es lo que veo acá veo como unas proyecciones de otro tipo, pero más que nada lo que me interesa preguntarle es la diferente manera de intervenir en cuanto a las problemáticas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del niño, con estas proyecciones de objetos múltiplemente divididos, y en el caso de esa niña, parecería más una problemática de tendencia antisocial, donde si quizás no tendría que ser otra manera de intervención, introduciendo el límite a través del juego. Por ejemplo, yo era muy violentada por un paciente que me castigaba mucho y tuve que recurrir a la invención de la figura él era policía, me maltrataba mucho, hacía abuso de su poder y tuve que recurrir a los derechos del detenido y llevarlos escritos para que él pueda parar, porque me parece que en algunos casos, no sé, es una pregunta en realidad, Mariel. Ya termino. No, voy al punto. La diferencia. El grano. La diferencia, cuándo debemos permitir la proyección esta masiva múltiple, de cuándo también nosotros, desde nuestra función de analista, mediante el juego o como sea, también tenemos que poner un límite y un freno y actuar limitando. Punto, ya está. Sorry. Punto, porque si no, se nos va, Roberto. Ya está. No sé si querés
Sí, me gustaría comentar. Gracias, Mariel. Yo creo que cuando decidimos hacer, un analista decide hacer otra cosa, es cuando su función analítica está impedida, cuando el paciente llega al extremo de impedir la función analítica del analista. Eso depende de cada analista, de la ecuación, digamos, entre analista y paciente. Cada analista tiene frente a cada paciente un umbral o una tolerancia distinta. Y depende en última instancia de la ecuación. Con este paciente en particular, por alguna razón, ya no me acuerdo, porque este es un caso de hace, a ver si tengo las fechas acá, pero es un caso de hace por lo menos, es del año 97, así que calculen ustedes, son 23 años, ¿no es cierto? Pero por alguna razón yo con este chico tenía un umbral relativamente alto y podía pensar, y el límite lo ponía él mismo cuando no podía estar más en el consultorio. Ese era claramente el límite. Con la nena que yo le referí recién, y la traigo solamente para contrastar distintos casos, mi habilidad o mi capacidad de funcionar como analista estaba mucho más atacada que con este chico, y no es que este chico era un caso fácil, ustedes lo habrán visto, no es fácil abrirle la puerta a un paciente y lo primero que recibís es un escupitajo, por ejemplo, y después una patada que duele, y después te pega, y después te insulta, y después empieza a alucinar. Bueno, todo eso había que manejarse. Pero con esta paciente el problema era el permanente ataque físico. Y yo no podía pensar. Digamos, lo primero que tenía que hacer era tratar de ponerme a salvo de que esta nena no me lastime o no destruya objetos en el consultorio que me iban a impedir atender al paciente que seguía, porque terminaba con un ojo en compota o con un vidrio roto en el consultorio, ¿no? Así que espero haber contestado. Yo creo que en la medida en que uno puede, lo ideal es poder mantener la función analítica y no tener que recurrir a otras técnicas. Si bien lo que vos decías, Mariel, me recuerda a otro paciente menos grave, pero muy grave, que atendí también en Buenos Aires, pero hace 30 años por lo menos. En el caso de este chico, lo que yo hice, este chico no podía de ratos escucharme hablar. Cuando yo daba interpretaciones verbales, se ponía irascible y hacía toda clase de cosas violentas. Ahí yo inventé, en el momento, a lo mejor alguno de ustedes lo hizo también, que fue escribir las interpretaciones. Y cuando empecé a escribir, el chico estaba muy curioso y se levantó y se paró al lado mío, porque leer podía leer. Este también tenía 8 o 9 años, creo. Y entonces las interpretaciones las leía, pero yo no las decía, las escribía. En fin, hacemos lo que podemos a veces. Sí. De todas maneras, cuando tenemos que inventar tantas técnicas distintas, esto sí habla de del indicador o del índice psicótico. Y yo creo que hay un índice psicótico, como una aguja, ¿no es cierto?, que va de menor a mayor. Y me parece que cuanto más tenemos que recurrir a otras técnicas, mayor es el índice psicótico del paciente y más atacada está lo que vos, Mariel, llamaste la función analítica o la función analítica. Claro. Yo creo que vos estás refiriéndote también al concepto de Bion sobre la CMN, las condiciones mínimas necesarias para poder atender, pero también, Roberto, hay algo que está sucediendo ahora. Si yo quisiera destacarlo, teniendo en cuenta los tiempos, ¿no? Que en tu trabajo vos hablás, digamos, del objeto, de la importancia, ¿no?, del objeto contenedor,
Y algo que estamos trabajando con Ricardo Rey, que es lo de la tercera influencia, ¿no? Es decir, la importancia de de ese padre que no actuaba de continente para contener el vínculo de la madre, que yo esto lo he observado particularmente en los pacientes autistas, por ejemplo, ¿no? Donde el padre no tolera, por la paranoia que tiene, el amor y la devoción de la madre por su hijo, y la madre, digamos, accede a no tenerlo por su propia patología, por supuesto, pero son padres hostiles. Esa tercera influencia me parece muy importante que vos traes, y es de destacar en este momento, cuando hablas de un padre que no contiene a la función materna, que no contiene a la madre, que no cuida el vínculo de la madre con ese bebé, y no cuida el vínculo del hijo con su bebé. Esa terceridad que vos traes, que a veces acá le llamamos función tercera también, creo que es fundamental en el ejemplo que traes del lago, ¿no? De que al final el chico te decía vos, de los ojitos celestes, los ojitos se hace un lago azul, lo hace marrón y te dice esto es todo caca, pero aparece una máquina que limpia ese lago, ¿no? Vos dijiste que era como un pene paterno que limpiaba ese lago para que pudiera seguir como vinculándose. Eso me pareció un ejemplo maravilloso, ahí está, que lamentablemente ahora no tenemos esa cantidad de sesiones para poder también trabajar de esa forma, es lo que pienso, ¿no? No hablo más, así podemos ver el dibujo. Bueno, esto es lo que vos decías recién, Hilda, la presencia del algo como el pene paterno adentro de la madre para limpiar las proyecciones tóxicas del chico. Acá lo tenés. ¿Sí? Y sí, se ve muy bien. Se ve muy bien. Muy bien se ve. Y aparte vos traés la importancia del tercero, ¿no? Con toda la fuerza, por eso nos interesó especialmente, porque, digamos, la madre necesita ser contenida también en su función. Y cuando en el padre predominan ansiedades de exclusión, ansiedades paranoides muy intensas, no puede tolerar ese estado de devoción y de pasión entre la madre y el bebé en los inicios de la vida. Y en ese ataque destruye la reverie materna si la madre no tiene suficientemente fuerza también, y ahí empieza todo un camino de patologías. Esto nos pareció muy importante realmente señalarlo, ¿no? Es decir, cuando vos hablás de ese agua, que recuperar ese agua celeste del lago, ¿no? Porque también el celeste y el lago también hablan como de calma, ¿no? De felicidad, de dicha, que se parece bastante a la dicha de ese primer mes de vida, los primeros meses de vida de la reverie materna con el bebé, ¿no? De la ensoñación materna, ¿no? Estar como en un lago, ¿no? Cuando uno quiere pensar en algo lindo, piensa en un lago, ¿no? Celeste, el sol, etcétera. Y yo creo que eso él lo puede reflejar, pero cuando hay un tercero, hay un padre hostil que no lo tolera, directamente se hace imposible. Y si se logra es con mucha dificultad, ¿no? Esa reverie materna. Por eso me pareció tan importante destacarlo, que vos en ese momento hablabas de eso. Estamos trabajando eso con respecto al objeto contenedor, a un objeto sostenedor de la tríada, ¿no? Que de alguna forma reparte, ¿no? También las responsabilidades de la crianza, y no queda todo tan enfocado, ¿no? En esa exigencia con respecto a la madre, ¿no? En ese sentido me pareció muy interesante, yo porque estoy perseguida por el tiempo. Y también, hablando de esa terceridad, me gustó mucho cuando vos decís, en una llamadita aparte, la práctica de escribir amplía la capacidad de reverie de los analistas, ¿no? De escribir casos clínicos. Y realmente me pareció que también al escribir aparece de alguna forma, ¿no? Esa posibilidad
de otra mirada, ¿no? De esa tercera influencia de otra mirada que al escribir también nos mira y amplía esa capacidad, porque es muy elaborativo escribir, ¿no? Por eso me quería señalarlo yo, porque estaba puntuando lo que me pareció importante, y sobre todo hasta poder tolerar el duelo y la nostalgia de cuando podíamos trabajar 4 veces por semana intensamente con este tipo de casos, 4, 5, hemos trabajado hasta 6 con casos extremos, ¿no? De autismo secundario, y lográbamos objetivos. Y ahora, ¿cómo hacen, y sobre todo los terapeutas jóvenes, que ni se imaginan estar trabajando 4 sesiones, al menos acá en la Argentina, ¿no? Eso te lo tengo que transmitir. Es toda una lucha lograr 3 sesiones, ya es escalar el Everest, ¿no? Lograr esas 3 sesiones, sobre todo con chicos, ¿no? Es decir, o sea que hay que tolerar, digamos, la nostalgia y la succión del pasado, como dice Bion, para poder recibir todo esto que vos transmitís y de alguna forma transformarlo y tenerlo presente en nuestra manera de trabajar ahora y en la forma en que podemos trabajar ahora, ¿no? Te lo digo porque hay una distancia, ¿no? Porque ese chico que arma todo ese lío, si vos lo ves todos los días, tenés una posibilidad. Si arma todo ese lío, si lo ves una vez por semana, termina medicándolo directamente. Entonces, esta es la gran diferencia y lo que tenemos que trabajar y luchar para poder lograr un cambio, como hicimos con Ricardo, con Guadalupe, ¿no? Ese caso en una adulta con una melancolía, que le propusimos 7 sesiones por semana de media hora cada una, pero para poder lograr de que las haga, ¿no? Y con resultados muy interesantes. Pero estamos armando como dispositivos de alguna manera para poder seguir sosteniendo la mirada psicoanalítica y la profundidad de la mirada psicoanalítica. No, perdón que me extendí, pero era un poco porque hay muchas preguntas que dicen, bueno, que la medicación también hay cosas positivas, ¿no? Porque ahora se trabaja mucho con el grupo familiar, con los chicos chiquitos, y eso también tiene sus ventajas, ¿no? En lo que hace, son nuevos dispositivos que ayudan mucho. Yo digo con respecto a las preguntas que van apareciendo, ¿no? Es decir, no sé, Gaby, vos qué tenés. Y lo que estás diciendo, ¿no? ¿Cómo abordó el trabajo con los padres, dada la característica del ambiente familiar que no era nada facilitador? Si con la nena violenta usó algún tipo de medicación, si estaba medicada. Bueno, en principio esto, si después hay otros comentarios que... ¿Yo puedo aportar algo? ¿Preguntar? ¿Quién es yo? A ver. Yo soy Eve. Ah, sí, Eve, ahí te veo, sí, gracias. Mira, no, yo lo que veo es que la función analítica, evidentemente, yo hablo de la nena ahora, vos no la pudiste sostener de ninguna manera, no había forma más que defenderte y protegerte. En esos casos, si no se puede trabajar con la familia, si no se puede, no es adecuado dar algo que te permita poder entrar, o sea, una medicación momentánea hasta que vos puedas llegar a establecer el vínculo analítico. Sí, bueno, son todas muy buenas preguntas. A ver, voy a tratar, podía hablar 2 horas de esto, pero no tenemos tanto tiempo. Porque esa nena es altamente psicótica. Claro, lo que pasa es que siempre como analistas evitamos todo lo que tenga que ver con medicación en niños. Pero si no perdió la paciente, se fue, y no pudo hacer nada. Bueno, quiero decir esto, yo tenía oportunidad de interpretarle a esta paciente, no es que completamente nada, que todo el tiempo solamente fueron ataques físicos. Era una situación muy, muy compleja. No quiero entrar tanto en este caso porque a mí me interesa mirar más el tema de la función y estructura del objeto contenedor. En términos, si se quiere, metapsicológicos, lo que puedo decir es que la función analítica, que es
en otras palabras, lo mismo que decir la función continente-contenido, la función Reverie, que hace a la estructuración de un mundo interno con un objeto interno que pueda contener y transformar los impulsos de un chico y luego de un adulto, que esto estaba altamente comprometido, compromised. A ver, ¿cómo sería, Ricardo? Comprometido, sí, está bien, comprometido. Afecto. Implicado. Perdón, implicado. No. Compromised es cuando algo... Condicionado. No, dañado. Algo que se está dañando. Decimos, this is está compromised, en el sentido de que está perjudicada, está siendo dañada, ¿no? En ese sentido, con esta chica esto terminó así. El tratamiento lo interrumpieron los padres, no lo interrumpió ni la nena ni yo, los padres decidieron la interrupción. Yo por mi lado hubiera seguido, no me había planteado la interrupción. Sí, me había planteado, con esta chica trabajé 4 años y medio, cuáles eran los límites. Yo me preguntaba a mí mismo cuánto más le iba a poder ayudar, si este cuadro era mejorable o no. Llegó un momento que tuvo actuaciones muy problemáticas en la escuela, que no la pudieron tener algunos días dentro del aula con los demás chicos, porque se había puesto muy violenta con los chicos, con la maestra, en fin, toda clase de episodios. ¿Cómo trabajamos con eso? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. Buscamos otras técnicas esperando ayudar. Por un lado, el trabajo con los padres es tremendamente útil. En estas situaciones uno tiene que ver si uno mismo como... Bueno, hay opiniones divididas, hay analistas acá por lo menos que el mismo analista del chico decide además ver a los padres una vez por semana, cada 15 días, en otros casos hay analistas que prefieren derivar a los padres a hacer algo así como Susana Ferrer lo llamaba child guidance. Esto se hace bastante acá. Hay distintas cosas, distintas técnicas, todas tienen sus pros y sus contras, y a veces ayudan, a veces no ayudan. Eso también depende de los padres. Si los padres están altamente perturbados, es muy difícil ayudarle a los padres, es muy difícil que los padres acepten una derivación a una terapia de familia o incluso con uno mismo. ¿Qué nos queda entonces? Bueno, queda la posibilidad de una medicación. Bueno, esto tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Efectivamente, recurrimos a la medicación, por lo menos no para curar al chico de los síntomas. Calmar un poco. Bueno, mínimamente como para que el chico pueda venir a la sesión y estar en la sesión. Bueno, sí, en algunos casos esto ayuda. Con el paciente del trabajo que estamos discutiendo, no hubo medicación en ningún momento. Era también una época en Buenos Aires donde sí trabajábamos con 4 o 5 sesiones por semana y donde en general no se trataba psiquiátricamente a los chicos. Claro, a eso apunto, exactamente. Ahora muy fácilmente se pasa a tratarlo psiquiátricamente, porque aparte en general no tienen ni la experiencia de trabajar muchas sesiones, colegas más jóvenes, y porque por problemas económicos y por problemas también de transmisión del psicoanálisis, y también, bueno, por todo un entorno social que tampoco está tan jugado al psicoanálisis como hace 20 años, ¿verdad? Entonces fácilmente se declina en el tema de la medicalización, de la patologización de la infancia, se le pone una etiqueta y lamentablemente de ahí no salimos. Manejar eso con el debido equilibrio profesional es difícil,
pero también, como dice Eve, también se puede intentar, pero es algo difícil de acceder. Ahora, realmente nos gustaría escucharte un poquito antes que te vayas sobre sobre el objeto contenedor, ¿no? Contenedor y sin cuchillo. No sé si nos querés decir unas palabras, porque estamos muy, muy agradecidos por tu trabajo. Sí, en realidad me parece que desarrollamos bastante el tema entre todos, pero el tema del objeto contenedor me parece que está relacionado y nos tiene que hacer pensar hoy en día cuando recurrimos a otras técnicas, especialmente cuando mandamos al chico a hacer otra cosa aparte del psicoanálisis o de la psicoterapia psicoanalítica que le proveemos. ¿Qué significado para el inconsciente del chico tiene esto? ¿Qué mensaje le estamos dando? Y no estoy abogando ni a favor ni en contra. Lo que estoy diciendo es que como psicoanalistas tenemos que poder pensar qué está significando esto. Yo recomiendo a los padres de un chico que vayan a ver a un psiquiatra o un paciente adolescente. ¿Qué implicancias tiene esto desde el punto de vista del chico? Para algunos pacientes yo he visto, y eso a su vez depende de cada aparato psíquico, cada inconsciente y cada personalidad, para algunos pacientes esto significa que el analista se ha rendido y que está pidiendo auxilio porque ya no puede más. No, no, el trabajo es exactamente, claro, exactamente. Es decir, puede vivirse de esa forma, ¿no? Claro. Según como se ha planteado, si no se puede ser planteado como un trabajo en equipo. Sí, Eve, estamos terminando, esperá. Bueno, sí, esperá que tiene que ir. No, está bien lo que dice Eve. Me parece que no alcanza como lo plantea el analista. El analista lo puede plantear, como decía Eve, como un trabajo en equipo. ¿Cómo el paciente lo va a decodificar? ¿O qué hace esto en el mundo interno del paciente? Eso es algo que el analista tiene que mirar, que el analista no puede transmitir. Quiero decir, conscientemente, manifiestamente, el analista puede decir, y esto es porque vamos a hacer un trabajo en equipo. Y después tiene que mirar. Para algunos pacientes es un trabajo en equipos, y si es un trabajo en equipo, somos bastante afortunados si el paciente lo toma así. No estoy hablando ahora de armar el equipo con un psiquiatra, que esa es otra situación. Si uno tiene la posibilidad de armar un equipo con un psiquiatra, pero suponiendo que uno lo tiene un psiquiatra de confianza, el psiquiatra lo conoce a uno conoce al psiquiatra, trabajan bien juntos. ¿Qué le hace eso al paciente? Y eso es lo que hay que mirar. Si todo va bien, el psiquiatra y el analista podrían funcionar como una buena escena primaria donde padre y madre juntos pueden fortificarse y nutrirse uno al otro para poder soportar y llevar las proyecciones del paciente. Bueno, eso estaría todo muy bien si el paciente tolerara una escena primaria en su cabeza. Los pacientes psicóticos, por definición, justamente no toleran eso. Ese es el problema. Entonces, el trabajo en equipo, sea del analista con el paciente, del analista con los padres o del analista con un psiquiatra, es en sí mismo atacado y queda muchas veces decodificado en el mundo interno del paciente como una escena primaria violenta. Yo lo describo en el trabajo, no sé si esto salió en la versión que tienen ustedes, la película esta de War of the Roses, no sé cómo se llamaba, seguro que la guerra de los Roses, sí. Eso, sí. La guerra de los Roses, ¿no es cierto? Entonces, en el mundo interno del paciente, en vez de un trabajo en equipo, de estar representado como un trabajo en equipo, queda representado como una guerra entre dos bandos. Pero
Y en definitiva el analista se ve otra vez en figurillas porque finalmente lo que el analista esperó que sea un trabajo en equipo, después tiene que ser analizado por el paciente porque ese equipo se transformó en un equipo altamente agredido y altamente persecutorio, ¿no? Pero otra vez, no quiero que parezca que yo estoy a favor o en contra de una cosa o la otra. Lo que quiero decir es que con pacientes sumamente graves no hay una receta, una solución ideal, que decimos, bueno, si hago esto seguramente todo va a mejorar. Si hago algo y todo empieza a mejorar, la situación no era tan grave como parecía que fuera. Eso... Y somos bastante afortunados. Sí. En definitiva, el trabajo analítico es un trabajo muy solitario. Aprendemos, escuchamos cosas, vamos a la supervisión, escuchamos a colegas, pero a la hora de la verdad, en el consultorio estamos absolutamente solos. Somos como un soldado que lo mandan a la guerra solo, y que está ahí con su fusil solo. Y si lo matan, matan a ese soldado, y uno puede transformarse en una víctima. No es como perder o ganar la guerra, es como perder o ganar la vida. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Me encantó verlos, escucharlos, agradezco las preguntas, las respuestas, y espero volver a verlos. Sí, aparte, bueno, por supuesto que van a surgir muchas otras preguntas, bueno, las iremos, en algún momento que vos puedas, te recibimos de vuelta y las seguimos formulando, porque siempre nos pasa esto. Hay un montón de dibujos. Con mucho gusto. Yo cada tanto, en épocas normales, viajo a Buenos Aires. Todavía tengo mi corazón en Buenos Aires y tengo parte de mi familia en Buenos Aires, de manera que estoy solo esperando. Ya tenía que haber estado en Buenos Aires en mayo y otra vez en diciembre, pero me parece que ni mayo ni diciembre por ahora. Estoy esperando, con muchas ganas. Bueno, nosotros también, y no te preguntamos nada cómo está la situación allá, porque bueno, es el tema. Acá hay muchos allá, son distintos países. Yo vivo en Seattle, que es en el extremo noroeste del país, y es en sí mismo otro país, otro territorio, y lo que pasa acá no es lo mismo que lo que pasa en el sur y en el este, ¿no? De cierto modo estamos bastante afortunados, pero seguimos estando bastante solos y teniendo que cuidarnos mucho, como todos, ¿no? Como ustedes. Yo sé cómo está la situación en Buenos Aires. Sí. Mi familia me lo cuenta todos los días. Por eso no les pregunto, porque sé. Sí, exactamente. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que cuesta despedirte, pero nosotros nos seguimos quedando y trabajamos hasta las 1:30. Muchísimas gracias. Como digo, me encantó y seguimos en contacto, ¿sí? Gracias. Vamos a tener que conectar los micrófonos para aplaudir. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Gracias por tu tiempo. Me tengo que ir también. Chao, gracias. Bueno, gracias Renato por acompañarnos. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, ahora tenemos este tiempo que yo creo que todo el mundo tiene ganas de hablar, ¿no? Porque todo el mundo mandó muchas cosas. Tenemos el acta de Esther, pero me parece que en este momento sería lindo hablar de esta experiencia, ¿no? Así que yo me quedé, Hilda. Sí. Yo me quedé con una duda. Si Robert trabajó desde los núcleos psicóticos o de los núcleos sanos del paciente. Si bien me parece como que él percibió contratransferencialmente una posibilidad de elaboración, esto que
fenoménicamente aparecía como una psicosis y realmente asustaba mucho. Me da la sensación de que cuando él incluye la figura del tercero dentro de la sesión, que es la del padre que viene a limpiar todo el estrago. Bueno, quedémonos ahí, yo te iba a decir, el tercero aparece después de años de trabajo psicoanalítico, ¿no? De mucho tiempo de trabajo, porque claro, siempre es un interjuego para Bion. Hay un predominio de lo psicótico, un chico que entra, te escupe, te rompe todo y te muele a patadas, evidentemente hay aspectos psicóticos en acción. No es que se trabaja con lo sano o lo psicótico, sino que trabajás tratando de armar un continente para todos esos aspectos psicóticos en acción, que son proyecciones, que él lo dice en el trabajo, de tal aceleración las proyecciones, que hay muchas cosas que él no le pudo devolver, él lo dice. Claro. Porque es como poner, es lo que yo llamo poner la mierda en el ventilador. Este chico llegaba, ponía la mierda en el ventilador y dale que va. Y hay que armar un continente para eso. En la medida que él fue armando un continente, ¿verdad? Como él lo dice, donde está la evacuación, pero también aceptas, tomando lo que vos decís de aspectos sanos, de alguna forma, algo que Bion dice, que también está la identificación proyectiva normal, digamos, como un método primitivo de comunicación, de que él sentía el estar al lado de él. Y hay un momento que con la uñita empieza a pensar la canasta como habiendo la posibilidad de que haya un continente para recibir un contenido que era él, puesto en la persona del analista. Pero para llegar a eso se la tuvo que bancar con todas las escupidas, las patadas y todo lo que este paciente hizo. Pero lo que pasa es que lo doloroso ahora es que no tenemos, tratamos, pero no tenemos esa posibilidad de trabajar todos los días con un chico psicótico. Porque eso te cambia totalmente el panorama. Es doloroso admitir. Y menos por pantalla. Bueno, claro, pero por pantalla podés, lo que pasa es que nadie te lo puede pagar, aunque le digas no le cobro, tampoco viene, porque no hay un sostén del entorno que sostenga la importancia del psicoanálisis. Entonces nos tenemos que aprender mucho y tratar de sintetizar todo para usarlo en unas míseras, no son míseras porque es mejor algo, pero en una sesión es imposible lograr esto, pero me pareció importante, nos pareció importante que vieran esta forma de trabajar, porque ya de alguna forma está pasando a la historia, ¿verdad? Es decir, es algo que se recurre muy rápidamente a la medicación, porque falta, ¿no?, esos continentes, y porque no se los valora tampoco, ¿no? Pero a mí me pareció, digamos, que era importante, que así como nos enseñaron a trabajar con chicos psicóticos, así es como enseñaba Taskin a trabajar con chicos psicóticos, y así es la única forma de trabajar con chicos psicóticos, no sabemos, y chicos autistas, no sabemos, es una forma, digamos, tenemos que armar nuevos dispositivos, pero sabiendo todo eso, no de mi parte no dejarme succionar, ¿no?, por la nostalgia del pasado, pero tenerlo presente para de alguna forma armar distintos abordajes. Por ejemplo, el grupo familiar, el binomio. Yo, por ejemplo, con la nena hubiese puesto binomio madre-hija, ¿no? Por hacer más chiquita, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque no me la van a traer todos los días. Entonces, bueno, trabajar con la madre, de manera que la madre, si hay tela, como dijo muy bien Roberto, si hay tela en la madre, pueda seguir lo que trabaja conmigo en la sesión en la casa. Y entonces tengo analista todo el día para la nena, porque la voy como de alguna forma instruyendo y preparando a la madre para contener y también interpretando lo que le pasa a la nena para poder armar una reverie en la madre. En muchos casos eso sí se puede hacer. Entonces pasa a ser la madre y el padre, también en grupo familiar,
pasa a continuar el trabajo nuestro terapéutico. Ese trabajo que todos los días que no podemos hacer, entonces uno de alguna forma en el trabajo con los padres, con el binomio padre-bebé, con el padre, va armando modelos conjeturales, modelos descartables, armando algún tipo de continente para estos contenidos que son arrasadores, porque ese chico hoy termina siendo un crónico directamente, espero que no, pero les digo, en la mayoría de los casos, llega un chico así a las patadas, a las escupidas, que rompe todo, y bueno, contenerlo, armar una reverie, bueno, esa es la propuesta, pero ¿cómo lo hacemos? Con menos sesiones, ¿cómo hacemos? Bueno, con los padres, no hay padres, bueno, ¿cómo hacemos? Abuelos, ¿quién hay? Una tía, ¿quién hay? A ver, ¿quién hay? ¿No? Es decir, y tenemos que como dice Grimm. Yo pienso que aunque se pueda incluir a los padres o los agentes primarios en algunas sesiones junto con el analista, en este tipo de casos difíciles donde la captura de la subjetividad del hijo es totalmente fusional, me parece que esa inclusión, aunque sea un ratito, hace que se transforme ese objeto enloquecedor que a veces son los padres, ¿no? Me parece, no, es la incrustación de una terceridad en la figura de los padres. Así que yo la verdad he tratado de trabajar con chicos así de este tipo, muy agresivos, muy violentos, pero debo confesar que es muy difícil si no se incluyen a los padres, ¿no? Claro. Y por otro lado, el otro día me consultaba una paciente que tenía algo con la hija, que la hija no está comiendo, y yo digo, bueno, te puedo derivar a alguien, pero hablemos nosotros a ver si es conveniente derivarle a alguien. Y ella me contesta, ay, sí, bueno, pero es otro gasto más, me dice. Yo le digo, no es un gasto, es una inversión, ¿no? Exactamente. Digo, me parece que es un punto interesante. Pero, ¿sabes qué pasa? Que te encontrás muchísimas veces en los casos de psicóticos, te encontrás con padres que también lo son. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo vas a poder trabajar? Tenés que trabajar con 2 o con 3 psicóticos. No, lo que yo te quiero decir es lo que dice Bion, que nunca nos olvidemos que debajo de masas de psicosis, neurosis y graves patologías siempre hay un ser humano que pugna por nacer. Y hay veces que quizás podemos encontrar ese hilito, ¿no? Y uno empieza a tirar de ese hilito, que es lo que yo trato de hacer, sobre todo en patologías de la reverie severas, de la madre con el hijo, con el bebé, con el hijo pequeño, y tirarlo. Por más patología que tenga la madre, siempre hay algo que está debajo, como lo dice Bion en la tabla de la cesura, ¿no? Es decir, hay un ser humano que pugna por nacer. Si se puede captar eso y se tira un poquito, algo se puede llegar a armar, porque no es fácil, coincido que no es nada A mí me sencillo. pasó al revés, a mí me pasó tener la madre, atender a la madre, y en realidad tenía una chiquita que hasta tenía un déficit progresivo. Y las trabajé a las dos, pero claro, yo trabajaba con la mamá. O sea, mi paciente era la mamá. Entonces empecé a trabajar con la hija, y claro, y entonces les interpretaba mientras las tenía las dos. Lo cual era, te digo que fue un flor de trabajo, y la chica anduvo muy bien. Y trabajé en equipo, en ese caso, con una psicopedagoga, que me ayudó muchísimo, porque ella también trabajaba con la nena y, bueno, y hacía de objeto contenedor también muy importante. Porque esto de poder aceptar trabajar en equipo no pasa por la mente del paciente, sino pasa por la misma mente del analista. Es decir, si yo me ponía celosa de tener a la psicopedagoga que trabajaba conmigo, a ver cuál de las dos éramos mejor, ahí se perdía todo. Entonces, si yo sabía que estábamos trabajando las dos en el mismo sentido, y nos reuníamos y hablábamos, por teléfono por ahí, ¿no? Pero nos conectábamos, y la paciente anduvo bárbaro, llegó a terminar la secundaria. Les digo sinceramente que es algo con planificación especial, que eso lo armaba la psicopedagoga. Pero bueno, la verdad... Por eso, bueno, yo creo que lo que vos traes, Eve, es una jugada importante a, digamos, admitir, por supuesto, lo interdisciplinario, que es parte de las preguntas que andan por ahí que están haciendo,
lo que plantean como equipo. Lo que pasa que también yo entiendo que al ver este caso que trae Roberto, la idea era transmitir una forma de trabajar desde el psicoanálisis muy, muy intensa y muy jugada, digamos, ¿no? Para poder hacer como el rescate de estos pacientes, ¿no? Pero eso no quiere decir que en este momento no sea válido, y tenemos que tener presente el grupo familiar, el binomio, la interdisciplina y todos los elementos que sean necesarios. Por supuesto que pueden ser interpretados por el paciente de distintas maneras, ¿no? Pero es importante según cómo el analista abrir, claro. Según como el analista lo tenga armado en su cabeza, porque si yo pienso que si lo mando a un psiquiatra, para que yo no medico, y soy psiquiatra pero no medico, si yo la mando o lo mando a esa analista que terminó, la mando para que le dé algo momentáneamente para poder entrar, entonces yo empiezo a trabajar de otra forma, más tranquila, porque además la va a mantener. Claro, Eve, pero en chicos la medicación tiene un efecto contrario, yo lo trato de evitar completamente. Habría que comentar, Ricardo, el caso de Guadalupe, ¿no? Porque ahí era, perdón, 7, ¿cómo era? 24/7 Guadalupe. No, yo lo que quería comentar es que yo escucho con mucho detenimiento los problemas que ustedes plantean que tienen atendiendo a los niños, pero se imaginan cuando uno tiene que atender a un psicótico adulto que tiene estos grados de agresividad. No, es imposible. Porque a un nene más o menos lo podés, claro, lo podés llegar a contener, pero un adulto, ¿cómo hace para contenerlo? Podés llegar a tener, ponerte en peligro vos y que te rompa todo el consultorio. A mí me parece que hay que perderle un poquito el miedo a la medicación psiquiátrica. El tema con la medicación psiquiátrica me parece que tiene que ver con dar con el psiquiatra adecuado. Claro. Porque hay muchos psiquiatras que le dan al paciente tal medicación que el paciente queda hecho un zombie y evidentemente no podemos trabajar después con él. Perfecto, pero si es una persona que maneja bien, si hay una persona que maneja bien lo farmacológico, da lo justo y necesario como para que el trabajo se pueda llevar a cabo muy bien. Entonces, por el otro lado, que el paciente esté tomando medicación no quiere decir que la va a tener que tomar siempre. Claro. Yo al paciente lo que le digo es que es una muleta la medicación. Que es una muleta que permite que continúe su trabajo de rehabilitación, que es el psicoanálisis. Bueno, perdón, Ricardo, pero acá traes... La fisiología y usar una muleta. La muleta te permite ir caminando, poder ir a tu trabajo, poder cumplir con tus tareas cotidianas, pero lo que te va a curar es la fisiología, que a lo mejor la vas a tener que hacer 2 años. Bueno, acá es lo mismo, me parece que la medicación nos permite acercarnos a pacientes que de otra manera hubiera sido imposible acercarnos. No, pero yo quiero hacer bien nuestro trabajo, es probable que después la medicación la podamos ir bajando. No, perdón, pero quiero hacer perdóname, Ricardo, quiero hacer una diferencia. Esta es la diferencia entre psicoanálisis de niños y de adultos. Hay una diferencia, pero sideral, ¿verdad? Es decir, todo eso, como ustedes dicen, que uno en un chico lo puede contener, porque en principio lo podés agarrar, lo podés sostener, etcétera, no se puede hacer con un paciente adulto. O sea, esto es incluso ni con un adolescente, ¿verdad? Esta es la gran diferencia, ¿no? Es decir, entre cómo se trabaja con niños, cómo se trabaja con adolescentes, cómo se trabaja con adultos. No nos olvidemos de eso, no podemos meter todo en la misma bolsa, porque es muy diferente medicar a un chico, digamos, que medicar a un adolescente, a un adulto, y uno lo va ayudando, como muy bien dice Ricardo, que es como una muleta, pero al mismo tiempo... Claro, algo momentáneo. Pero en niños como se hace ahora, ante cualquier situación se le da medicación, como sabemos que lo hacen eso es una barbaridad.
Patricia lo sabe, no sé si anda Patricia por ahí. Sí, estaba, pero se ve que no tiene buena... ¿Puedo decir algo? Que ahí levanté la mano. Dale. ¿Digo? Dale. No, bueno, a mí me parece que de acuerdo con los dos planteos, tanto el tuyo, Hilda, como el de Ricardo, incluso hay como una frontera que tiene que ver con las edades de los chicos también. Por ejemplo, un chico de 10 años, a veces, muy excepcionalmente lo he hecho, paramos una situación de un día, no medicarlo permanente, sino de un día, darle 2 gotitas de Rivotril, ponele, o de clonazepam sería en este caso. Y zafás de ese día y ahí pones toda la máquina psicoanalítica que puede ser generosa, o sea, contar con los padres o no contar con los padres, o toda la situación que se planteó. Y con los adolescentes igual. Y también es muy cierto lo que dice Ricardo. Aparte, los medicamentos han cambiado. No sé, hace 20 años atrás todo el mundo daba risperidona y alopidol. Hoy en día, por ejemplo, está el aripiprazol, que en un adolescente, yo por ejemplo otra vez ahora estoy tratando a un adolescente en análisis, pero en algún momento estaba con síntomas de despersonalización, de disociación, donde veía que la mano se le desprendía, que le salía sangre de las venas, visiones ahí fronterizas entre las visiones TOC y la psicótica. Y la verdad que la tuve medicada con aripiprazol 5 miligramos, que es una dosis, la dosis mínima, durante más o menos 4 meses, y la vida le cambió totalmente. Ahora está en pareja, la madre me agradece haberlo medicado. O sea, a mí me parece que lo que planteó Ricardo es muy interesante, y obviamente con bueno, un es lo mismo que 5 años, planteo yo, ¿eh? con un chiquito de 5 años la cosa cambia, ¿no? Ahora con un chico de 10 es otra cosa, con un adolescente de 15 es otra cosa. Yo también lo planteé, yo planteé exactamente lo mismo que Ricardo. Bueno, pero que hay que perderle el miedo, sí, porque claro. además, a veces en el ambiente nuestro es muy tajante el no medicar. Y la verdad que la medicación también ha cambiado. Yo, por ejemplo, que estoy en APSA, en la interfase entre psicoanálisis y psicoterapia, con Rafael Groisman, estamos ahí juntos hace años, estamos todo el tiempo hablando de este tema. Y la verdad que ha habido una evolución muy significativa en los últimos 20 años, ¿no? Claro, bueno, yo porque trabajo con esto. Perdón, pero diferenciemos en una nena de 3 años, ahí es otro cantar. Es cierto. Claro, por eso, una cosa es una nena de 3 años, otra cosa es una de 7, 10, entonces, pero a veces se hace, insisto, y en ese sentido le agradezco a Ricardo que se anime a plantearlo, porque se ha tornado medio tabú, digamos, ¿no? O sea, a veces, a mí me consta que hay analistas en APA que medican, pero nunca lo dicen. Bueno, a eso voy, Vamos a la verdad, a la realidad. ¿Cuántas cosas no se dicen? Contamos con las 4 sesiones semanales, con las 3. Que no mintamos, porque acá, si no parece muy... Yo estoy de acuerdo con la de 3 años, pero en todo caso, y él consideró que igual se le fue para la paciente, no pudo ayudarla. No pudo. No, como padres locos que no sabemos, no sabemos. 4 años. Aparte, en algún caso yo he medicado a los padres, hablando de los padres psicóticos, o sea, darle a la madre un calmantecito, digamos, para que duerma. Pero ¿cómo le vas a dar? No ha ¿Cómo sido vas a medicar a la mamá? Bueno, les cuento algo que pasó. Es muy efectivo medicar a la madre. Pero no es legal. Por ejemplo, bueno, si va a una consulta. Claro, nosotros ahora... Perdón. No, bueno, en el contexto de una consulta, no es que uno va a salir ofreciéndole medicación a la madre si no está como paciente. Señora, déjense de jorobar, pa. Te doy un ejemplo. No es la idea. Una niña internada que realmente estaba bastante compensada. La que empezó a descompensarse mal, pero empezó a perseguirse con una enfermera, con otra enfermera, con la doctora, empezó a perseguirse con todo el mundo. Y lo que decíamos en la reunión de equipo, lo que pasa es que en realidad a la que hay que medicar es a la madre, pero la madre ni siquiera cobertura médica tenía, así que además estaba como acompañante de la hija. Porque no se interna un niño solo, nunca. Siempre tiene que ser con el papá, la mamá o alguna persona, siempre algún responsable al lado.
Entonces, pero había que medicar a la madre, pero legalmente no podés. ¿Cómo le vas? No podés medicar a la madre. Bueno, No, se crea el pero, contexto de perdón. consulta. Pero A la veces madre- uno se no, instala como terapeuta del vínculo y la misma mamá te dice, no puedo más. No Claro. puedo No, más, esta no, doctor. esta- Y aparte esta ya no te puedo dice más, lo doctor. hacía Cuando ya te dijo con doctor, lo paranoide. ya hay algo del orden de la demanda de la madre, ¿no? Perdón, Claro. yo quiero decir una cosa, Le Bovici trabajaba, ¿verdad? Y en general mandaba a tratamiento a los padres. O sea, que él trabajaba con el grupo familiar y casos muy, muy graves en chicos muy chiquitos. Entonces los mandaba a tratamiento y ahí se vería. O sea que, pero hay una diferencia, nos estamos internando, cuando vos decías de internarnos, nos internamos en una temática donde tenemos que discriminar, que no se puede tomar todo de la misma forma, sino que Obvio. depende de una serie de variables que mientras se pueda trabajar con el grupo familiar y los padres y movilizar algún tipo de continencia, hay que entregarse a eso. Si no se puede, no se puede. Pero me pareció muy interesante cómo apareció todo este intercambio tan rico del grupo, ¿no? Con respecto a una problemática tan severa de ver a un chico tan destruido, digamos, y cómo pudo salir incluso de las alucinaciones. Como dice Roberto, cuando movía las pestañitas, era como que iba cortando Claro. las proyecciones, como muestra lo que le sale de los ojos. Me pareció algo realmente maravilloso, ¿no? Que se pueda ver ahí in situ, como se puede ver en este chico, que no nos dijo qué siguió, pues yo le dije, para mí es pintor, porque ya tenía un carácter estético importante lo que hacía al final. O sea, toda la creatividad de este chico a través del dibujo, por ahí dijeron, no sé si Mirta, Karin también, que la posibilidad de dibujar de este chico ayudó muchísimo. Siempre Como la creatividad. Claro, como también el escribir para el analista, como lo dice También. Roberto en esa llamadita a pie de página. Sí. Cómo se amplía la reverie del analista cuando escribe, ¿no? Se siente acompañado por el escrito. Y yo siempre Es a la mis creatividad. pacientes, sí, Eve, exacto, yo siempre a mis pacientes les digo que escriban ellos, como ahora tienen menos sesiones, que escriban, porque Bien. el escribir es elaborativo, realmente elaborativo. Entonces me pareció que hubo nos internamos en varias formas, ¿no? Es para seguir pensándolo. Igualmente le voy a solicitar los dibujos y, bueno, estamos todos contentos. ¿Mm? Saqué fotos de los dibujos. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Yo también tengo fotos de los dibujos. Ah, también, fantástico. Pero bueno, ahora ya nos vamos despidiendo. Hoy terminamos el horario. Ojo que si sacaron fotos, no publiquen los dibujos, que es material privado. Somos grandes. Para el grupo. Muy bien. Bueno, entonces, Esther, no sé si está Esther que nos hizo el acta, vamos a leer el acta la próxima. Hoy de acta no hablamos. ¿Quién va a hacer el acta de hoy? Porque ya se nos empiezan a trazar las actas. Hay alguien que, no sé quién, no veo mucho ofrecimiento. No veo a todos tampoco, discúlpenme, hay momentos en que se me chispotea, pero no los veo a todos de una. Yo me animo a hacer el acta si me pasás después lo que está en el chat del medio con las preguntas que quedaron sin responder, copiar y pegar. Bueno, yo en un rato paso el video de la nube de Zoom, se lo paso a Hilda, Hilda te lo reenvía a vos y en ese video aparece todo el chat. Dale. Fantástico, y lo tenemos todos, porque la verdad es que hay veces que no los veo a todos, pero Esther queda pendiente, si me escuchás, queda pendiente tu acta, pero bueno, hoy se dieron las circunstancias así, aprovechamos que es ahora Roberto, ¿no? Y gracias Mariana, que vas a hacer el acta, y bueno, y entonces nos encontramos de aquí a 15 días.
vamos a ir pensando con Ricardo que tenemos un trabajo ahí entre manos para continuar un poco con esto del objeto sostenedor, ¿no? El objeto contenedor y sin cuchillo. Es la idea. Bueno, gracias, por ahí los corro un poco, pero bueno, era para aprovechar lo más posible. Gracias. Muchas gracias por estar. Cuesta irse. Gracias, falta la torta, gracias, Gaby. falta el budín, falta el leica, falta todo, pero no importa, lo contamos. Chao. El día. Chao. Chao, chao.